Si ves a algún hermano que no pudo venir, ¿qué le vas a decir? Sinvergüenza, ¿no viniste? No, te extrañamos. Oramos por vos. Queremos verte. La gente necesita buenas palabras, no necesita malas palabras, ¿eh? Necesita ánimo, no necesita desánimo, ¿sí? Así que, bueno. Tenemos abierto ahí la palabra del Señor en Mateo 1:18. Voy a tratar de ser breve. Mateo 1:18. Mira, yo estoy seguro que si tomás unos minutitos para prestar atención a lo que dice la Biblia, cuando salga de esta puerta tu vida puede ser otra. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. No es porque lo diga yo, porque es así, lo dice la misma Biblia. Entonces, ya leímos, ¿sí? Lo que fue el relato del nacimiento de Jesús y cómo José recibió esta noticia. Yo les dije que quiero hablar acerca de crecer cumpliendo el propósito. En este caso, el propósito de Dios. Crecer cumpliendo el propósito. Y crecer, bienvenido, crecer, todos queremos crecer. Pero a veces la gente dice, yo quiero crecer a como dé lugar. Si le tengo que pisar la cabeza a alguien y tengo que crecer, voy a crecer. Eso no pasa acá en Patagones, ¿no es cierto? No. En Vierma tampoco, ya me sabe todo de memoria. En Vierma tampoco. Pasa en otros lugares. Pero qué bueno es cuando crecemos de manera sana y cuando, viste, una cosa es crecer en el gimnasio con los músculos, que nadie se ofenda, ¿no? Y otra cosa es crecer tomando cosas para crecer y mostrar que por eso yo no tomo eso porque no lo necesito, pero bueno, crecer. En la vida, Dios quiere que crezcamos, por eso estamos hablando de crecimiento, por eso vemos cómo la iglesia está creciendo. Cuando no crece algo, es señal de que hay un problema. Pero si hay un problema, no tenemos que desanimarnos que está el problema, sino que tenemos que saber de que va a haber alguna solución para ese problema. Hay que buscarle la vuelta a ese problema. Ese problema no es imposible de resolver. ¿Y cómo va esto en la historia? Bueno, el otro día me dijo alguien que vio el video, cuando hablé de María, dice, nunca había visto hablar la historia de María y el anunciamiento del niño Jesús desde el crecimiento, nunca se me había ocurrido. Bueno, así es la Biblia, la palabra de Dios nos habla de distintas maneras. Y vemos que José, para crecer de manera, digamos, armónica en lo personal y en lo espiritual, tuvo que dar algunos pasos importantes. Y el crecimiento significa dar pasos hacia adelante. Tenemos un bebé y primero le damos de comer, después le dejamos que empiece a comer. Y ya sabemos lo que pasa cuando un bebé empieza a comer, ¿no? ¿O no? Empieza, ¿no? Con la José no pasó, ¿no? Empieza a desparramar puré, carne, lo que sea. ¿Y qué hacemos los padres? ¿Nos reímos o no? Y le sacamos fotos y todo porque nos encanta ver. Ahora, si ya la persona tiene, el nene tiene 10 años y empieza a desparramar todo, ya no nos reímos tanto, ¿no? Y lo mismo tiene que ver un poco con el crecimiento espiritual. Cuando uno empieza a venir al camino del Señor, al principio empieza a tirar la cuchara para todos lados, ¿viste? Pero después el tema se va acomodando porque está creciendo. Y lo primero que yo quiero contarte de esta historia es que José, en este crecimiento para cumplir el propósito de Dios, debe tomar decisiones difíciles. Mirá, vamos a Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era justo, o sea, era un hombre bueno. ¿Cómo era José? Bueno. Y no quería difamarla, pero quiso dejarla secretamente. Acá tenía que tomar decisiones. José estaba enamorado de María. José le mandaría cartitas. Si tuviera celular, le mandaría emoji. No sé qué le mandaría, ¿viste? Le compraría bombones. Haría largos recorridos para visitar a su novia, porque estaba enamorada de María y estaban comprometidos, ¿sí? Legalmente faltaba poner el gancho ahí, la firma, pero estaban comprometidos.
Y me imagino los sueños de José y de María, y de repente viene un ángel llamado Gabriel y le dice: José, vas a ser papá, pero el hijo no va a ser tuyo, porque va a ser engendrado del Espíritu Santo. Ponete en el lugar de José. No, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo pensaba, es más, no es lo que yo quería. Pero sin embargo, José tiene que tomar una decisión. La amaba a María, pero no quería infamarla, no quería difamarla. La amaba y no sabía si la dejaba o no la dejaba. Claro, para él era inexplicable, era doloroso, era vergonzosa la situación para él. Aparte, la sociedad de aquel entonces era de juzgar mucho, mucho, mucho. Mirá lo que dice el versículo 18 y 19. El 19, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él tenía que decidir en medio del dolor y la confusión. ¿La dejo o no la dejo? ¡Wow! Era una señal de crecimiento, o de esa decisión se iba a notar cuán crecido estaba José, cuán maduro estaba José, si iba a decidir correctamente o no. Pero José decide, por suerte, no exponerla y elige la misericordia antes que la reacción emocional. Te voy a matar. Mirá lo que me haces, Gabriel, ángel, Espíritu Santo, María y la madre en coche. Mirá lo que me haces. Pero sin embargo, José dijo: tranquilo. Tal vez en esta hora, en este momento, estás como José. Estás ahí. Algo que tenés que soltar. Algo que tenés que dejar. Algo que sabes que te hace mal y por un lado te gusta, y algo que sabes que te hace mal y por un lado no podés dejarlo. Algo que sabes que querés al Señor, pero no le estás dando ese primer lugar que Dios te está reclamando y que Dios te está dando. Una decisión. El crecimiento bien habido espiritualmente se toma con decisiones importantes. Por eso Jesús dijo, o por eso Dios dijo: escojan hoy a quién van a servir. Por eso el Señor dijo: vengan a mí, no vayan a otro, vengan a mí. Ahora, la clave en este primer punto del crecer tomando decisiones tiene que ver con que el crecimiento comienza cuando elegimos hacer lo correcto, aún cuando estamos heridos. No esperes a sanarte para tomar la decisión correcta. Porque Dios nos dice: yo estoy acá para ayudarte. Y la verdad, seguramente ustedes andan en la calle igual que yo, hablando con la gente, y ya lo dije la semana pasada, y el espíritu, no digo de todos, no, es lejos del espíritu navideño, gente ofuscada, enojada. Me decía alguien ayer, cuando conducí, la gente te dice de todo, no se ve eso en otros años, gente bajoneada. Hay un montón de motivos. A veces puede ser en lo macro, la situación económica, política. A veces puede ser en lo micro, lo personal, el trabajo, la familia, lo espiritual. Pero hoy tenemos la oportunidad de tomar la decisión de elegir, seguir y servir a Dios. En primer lugar, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. No es fácil. Para José no era fácil. Lo segundo que yo veo acá en este crecimiento para cumplir el propósito de Dios es, fíjate lo que dice el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Se crece escuchando a Dios en primer lugar por encima de mi razonamiento.
Cuando uno viene al camino de Dios o a una iglesia, no, está bien, pastor, vos podés decir lo que vos quieras o quien sea que esté en el púlpito, pero a mí la vida me enseñó esto, esto y esto, y si yo no lo hago así no funciona. Claro, en la vida terrenal es así, pero en la vida espiritual no es así. Pastor, ¿para qué voy a ir si burro viejo no agarra trote? Mi vida no va a cambiar. Es lo que uno cree. Pero cuando uno pone esa fuerza de creer negativamente en uno, la cambiás, la invertís y la pones en Dios, se transforma en una fuerza positiva, poderosa. Porque ponemos nuestra confianza en Dios. José tenía que escuchar, pero escuchar a Dios. A veces escuchamos y escuchamos mal. ¿Mm? Pero tenía que escuchar a Dios. Y es interesante, a ver, para que no se me duerma, ¿qué le dice el ángel? María va a engendrar, que viene de él. Ahí está. Eso era un milagro. Nunca más se repitió un milagro así en la historia. Era un milagro. En otras palabras, el ángel le dice, José, vas a recibir un milagro. Y Dios te dice a vos, el año no terminó y lo que no conseguiste lo podés conseguir antes que termine el año porque yo soy experto, Dios, en hacer milagros. Entonces, yo leía eso allí y digo, qué tremendo, nunca me había dado cuenta de eso. Sé que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero fue un nacimiento sobrenatural. Y en el medio de que quizás muchas economías quiebran, Dios puede hacer, si vos lo escuchás, que de manera sobrenatural tu economía empiece a mejorar. En medio de un problema de salud que quizás por años no pudiste resolverlo, Dios puede hacer que de manera sobrenatural eso cambie. Esto parece esto está en la Biblia, yo lo creo. Se lo dije a alguien hoy hablando. El otro día visité a una persona, y bueno, me preguntó de distintos temas. Y en un momento le dije, bien, yo soy pastor, te voy a hablar como pastor, te voy a hablar como cristiano. Y a veces uno viene a la iglesia y cree que, o sea, acá se predica la palabra de Dios y esa palabra, cuando uno la recibe, es la que mejora nuestras vidas. Entonces José escucha, por eso escuchemos a Dios. Y a mí me llama la atención esto, ya voy cerrando, que José tiene que elegir entre lo que entendía y lo que Dios le decía. ¿Qué entendés vos? Y bueno, yo entiendo que la situación está difícil y que esto no va a cambiar no sé por cuánto tiempo. ¿Y qué te dice Dios en su palabra? Que si vos venís a Él, Él tiene poder para cambiar las cosas antes de lo que vos pienses. Hablamos de salud, hablamos de familia, hablamos de relación con los hijos, hablamos de relación con los padres, hablamos de vida espiritual, hablamos de relación en el matrimonio. Dios lo puede hacer. José tenía que elegir. En otras palabras, él tenía que, además de escuchar por encima de su razonamiento, estar dispuesto a entregar ese problema a Dios. Yo voy a hacer un ejemplo que lo he hecho por 55.000 años. El que me conoce sabe, así otra vez repite lo mismo. Voy a salir de la cámara. Este es mi problema. Y este es el altar. Y yo traigo, para que se vea acá, yo traigo mi problema al altar. Y oro para que Dios se lleve este problema. Y abrazo a mi hermano Silvio y lloro con el hermano Silvio creyendo que Dios está llevando mi problema. Y viene el pastor y ora por mí y yo me siento, y siento que Dios está llevando mi problema. Y digo, gracias Señor porque llevaste el problema. Y le pedimos el testimonio al hermano y el hermano dice, Dios se llevó mi problema. Y termina el culto y nos vamos todos y el hermano dice, chao pastor, me voy, bendiciones, que la pase linda, y se lleva el problema a la casa. Eso hacemos. No nos damos cuenta, pero eso hacemos. Y Dios está para llevarse nuestros problemas. Claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios está para eso. La clave en esto, hay momentos donde el crecimiento consiste en creerle a Dios, aun cuando no entendemos nada, de nada, de nada. Tercero, crecer cumpliendo su propósito. Versículo 24, mirá lo que dice.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Se acuerdan al principio la decisión difícil? La mujer, esperando familia, el qué dirán de la gente, el murmullo, el chusmerío, todo. Pero se despierta y dice que ¿qué hizo con su mujer? Agarrá tus cosas y mandate a mudar, le dijo. ¿Qué hizo? Eso se llama obediencia, porque Dios le había hablado. Yo no lo entiendo, pero si Dios lo habla, si Dios lo dice, lo tengo que hacer. Obediencia, obediencia, aún cuando sabía José que se iba a convertir en el blanco de críticas. Vamos a poner un barrio. No a ningún barrio, no puedo entrar por el barrio, ¿no? Se mudó José y María y los vecinos por la ventana. Este es José y María. Y dice, mira, está gordita María, che, mira. Y yo la vi que fue al control, María. Y empieza, siempre hay un vecino que empieza a sacar cuenta cuánto hace que están juntos. ¿Viste? No puede ser. Él no le importó eso. Si tengo que venir a la iglesia y otros se ríen, no importa, yo voy. Si tengo que orar y otros se ríen, no importa, yo oro porque me hace bien. Si tengo que ir a repartir volantes el jueves para Navidad, yo voy a ir porque me hace bien. Obedecer a Dios, obedecer a su palabra. Hizo como el ángel le mandó, su fe fue activa. Crecer también es aprender a obedecer cuando las cosas no están bien. Porque cuando están bien todos somos Gardel, ¿sí? Y lo último, crecer cumpliendo su propósito, escuchando a Dios, dominando sus emociones y sosteniendo a su familia. José escucha en medio de la confusión. José escucha en medio de la confusión. Estaba angustiado, herido, pero sin embargo pensó antes de hacer. Pensó antes de hacer. Y a veces la gente hace macanas porque no piensa antes de hacerla. ¿Y por qué no piensa antes de hacerla? Porque la Biblia dice que el enemigo de este mundo toma la mente de las personas y maquina sobre esas mentes para que la gente haga macanas. Pensó antes de hacer. En otras palabras, José aprende no solo a escuchar a Dios, sino también a dominar sus emociones y sostener su familia. No actúa impulsivamente, se detiene, piensa. Siento que va a haber un terremoto acá. Lo sentís, pero no lo ves. Porque donde está Dios, hay paz. A mí me llama la atención la manera en que Dios le habla a José. En un sueño. Hay distintas maneras, lo dijimos la semana pasada, en que Dios quiere y puede hablar. No nos cerremos a ninguna de ellas, pero sepamos que cuando Dios habla, trae paz. Pastor, tuve un sueño anoche y parecía que Dios. ¿Y cómo te levantaste? Oh, me levanté todo transpirado, todo enojado, todo nervioso. ¿Será de Dios? No. Porque lo de Dios trae paz. Y trae seguridad. El ángel le habla en sueños. José logra discernir la voz de Dios. Claro, lo que pasa es que si nosotros estamos enroscados, como dicen los chicos ahora, no podemos discernir la voz de Dios. Y no podemos discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo sabemos, pero no lo podemos aplicar. Por eso es importante discernir la voz de Dios. Por eso es importante, yo te animo a que hagas el discipulado, a que vayas a la casa de paz, a que vengas los domingos al culto, a que leas la Biblia en tu casa todos los días, aunque sea un texto. Por eso yo les envío, con mi esposa enviamos siempre el texto bíblico, la reflexión del día, para que aunque sea leas un chiquitito más allá de lo que vos leas, con una aplicación, porque eso nos hace o nos ayuda a discernir la voz del Señor. Dios le habla de una manera inesperada, de una manera incómoda y le rompe todos los esquemas. Claro, José se tiró a dormir
Y de repente viene Dios y le dice, tu vida va a cambiar para siempre. Porque así fue en la vida de José. Su vida cambió para siempre. Y Dios quiere que nuestra vida cambie para siempre. Dios quiere que nuestra vida mejore, hermano, mejore. Sé que haces un esfuerzo por estar, por venir, por escuchar. Cerrá tus ojos un ratito, por favor. José cumplió el propósito de Dios, aún en momentos difíciles, y elige obedecer la voluntad de Dios por encima de los planes que él tenía. La misión de José era proteger, cuidar y guiar a María y al niño Jesús. Lo hizo con fe, valor y obediencia, permitiendo que el plan de Dios se cumpliera en él y a través de él. Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Dios tiene un propósito para esta iglesia y para los que vengan a la iglesia y los que se sumen. Dios tiene un propósito. La Biblia dice que los propósitos y los planes de Dios son de bien y no de mal. Pónete de pie, por favor. Ya vamos a estar cerrando la reunión. Pónete de pie. Señor, en esta mañana queremos que nos sigas hablando, Espíritu Santo. Queremos, Señor, cumplir tu propósito y en él ser de bendición a otros. No queremos encerrarnos, Señor. No queremos endurecer nuestra mente, nuestro corazón. No queremos resignarnos a vivir así. Queremos mejorar. Queremos crecer en el cumplimiento del propósito.